Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. También, por supuesto, quiero agradecer a los oradores previos que dieron clases muy interesantes sobre el texto que hoy vamos a analizar. Y, por supuesto, también va mi agradecimiento a toda la comunidad que de manera virtual siempre se encuentra presente en estos encuentros. En el día de hoy vamos a abordar el estudio del último capítulo del Bhagavad Gita tal como es. Vamos a ver en este capítulo en particular que Krishna está exponiendo aspectos muy importantes de la filosofía Vaishnava y en particular estamos intentando analizar el texto 66 de este capítulo 18. Como siempre, vamos a cantar primero Jaya Radha Madhava. Vamos a leer el sánscrito, traducción, significado, luego dar un breve comentario y dejar un espacio para preguntas. Hare Krishna, nuevamente, bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sarvadharmam Parityaja Mamekam Saranam Raja Aham Tuam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Masucham. Traducción y significado por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Significado. El Señor ha descrito diversas clases de conocimiento y procesos de religión. El conocimiento acerca del Brahman Supremo, el conocimiento acerca de la superalma, el conocimiento acerca de los diferentes tipos de órdenes y estados de vida social, el conocimiento acerca de la orden de vida de renuncia, el conocimiento acerca del desapego, el control de la mente, los sentidos, la meditación, etc. Él ha descrito de muchísimas maneras diferentes tipos de religiones. Ahora, al resumir el Bhagavad Gita, el Señor dice que Arjuna debe abandonar todos los procesos que se le han explicado, él simplemente debe entregarse a Krishna. Esa entrega lo salvará
de toda clase de reacciones pecaminosas, pues el Señor en persona promete protegerlo. En el capítulo 7 se dijo que únicamente aquel que se haya liberado de todas las reacciones pecaminosas puede emprender la adoración del Señor Krishna. Así pues, quizá uno piense que a menos que esté libre de todas las reacciones pecaminosas, no puede emprender el proceso de entregarse. Para resolver esas dudas, aquí se dice que incluso si no se está libre de todas las reacciones pecaminosas, por el simple proceso de entregarse a Sri Krishna, uno se libera automáticamente. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarse de las reacciones pecaminosas. Se debe aceptar a Krishna sin vacilación como el Redentor Supremo de todas las entidades vivientes. Uno se debe entregar a Él con fe y amor. El proceso de entrega a Krishna se describe en el Hari Bhakti Vilas 11.676. Anukulyasha Sankalpa Pratikulyasha Varshanam Rakshasya Titi Vishwaso Gotrip Tive Varshanam Tata Atma Nikshepa Karpanye Sad Vida Sarangati. De acuerdo con el proceso devocional, uno debe aceptar aquellos principios religiosos en los que en definitiva lo conducen al servicio devocional del Señor. Puede que uno desempeñe los deberes de una determinada ocupación según su posición en el orden social, pero si mediante la ejecución de su deber uno no llega al plano de conciencia de Krishna, todas sus actividades son inútiles. Todo lo que no lleve a la etapa perfecta de conciencia de Krishna se debe evitar. Uno debe confiar en que en todas las circunstancias Krishna lo protegerá de todas las dificultades. No es necesario pensar en cómo se debe mantener el cuerpo y el alma. Krishna se ocupará de ello. Uno siempre debe pensar que está desamparado y que Krishna es el único fundamento para su progreso en la vida. En cuanto uno se dedica con interés al servicio devocional del Señor, en pleno estado de conciencia de Krishna, de inmediato se libera de toda la contaminación de la naturaleza material. Existen diferentes procesos religiosos y procesos purificatorios por medio del cultivo de conocimiento, meditación del sistema del yoga místico, etc. Pero aquel que se entrega a Krishna no tiene que ejecutar todos esos métodos. Esa simple entrega a Krishna le evitará una innecesaria pérdida de tiempo, de modo que uno puede progresar por completo, instantáneamente y liberarse de todas las reacciones pecaminosas. Se debe estar atraído al hermoso aspecto de Krishna. Su nombre es Krishna porque Él es supremamente atractivo. Aquel que se ve atraído por el hermoso, todopoderoso y omnipresente aspecto de Krishna es afortunado. Hay diferentes clases de trascendentalistas. Algunos de ellos están apegados al aspecto del Brahman impersonal, otros están atraídos al aspecto de la superalma, pero aquel que está atraído al aspecto personal de la suprema personalidad de Dios es por encima de todo aquel que está situado en el plano del trascendentalismo más perfecto de todos. En otras palabras, el servicio devocional que se le presta a Krishna con plena conciencia de Krishna es la parte más confidencial del conocimiento y esa es la esencia de todo el Bhagavad Gita. A los karma yogis, filósofos empíricos, místicos y devotos se los llama todo trascendentalistas, pero aquel que es un devoto puro es el mejor de todos. Las palabras específicas que se emplean aquí son masucha, no temas, no vaciles, no te preocupes. Son muy significativas. Puede que a uno le intrigue el saber cómo puede abandonar todas las clases de formas religiosas y simplemente entregarse a Krishna, pero semejante preocupación es inútil. Sarva dharmam parityaya mamekam saranam raja aham tuam sarva papebhyo mokshayishyami masucha. Abandona toda clase de variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swami Tiramine Vancha Kalpataruvyas Chakri Pasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, nuevamente, bienvenidos a todos. Hoy estamos abordando el capítulo 18 del Bhagavad Gita tal como es. Texto 66, un texto clásico, un texto muy importante, con un significado de Srila Prabhupada bastante extenso y que de alguna manera pasa revista a toda una serie de cuestiones que en los demás capítulos del Bhagavad Gita fueron abordados de manera muy analítica. Acá quisiera destacar una noción
que tiene que ver con un punto en común para diferentes escuelas de filosofía de la India. Dentro de las escuelas de filosofía de India que se apoyan en los Upanishads, en el Vedanta Sutra, en el Bhagavad Gita, tenemos por supuesto a la filosofía Vedanta, y la filosofía Vedanta tiene a su vez toda una serie de escuelas. Por supuesto, por fuera de los sistemas filosóficos que toman como punto de autoridad a los textos védicos, nos encontramos con escuelas como por ejemplo el budismo y también el jainismo. Y a pesar de las diferencias entre estas escuelas que de alguna manera entienden la autoridad del conocimiento védico, que entienden la perfección del conocimiento védico y que comprenden el punto hacia el cual se dirige el conocimiento védico, y las escuelas que niegan todo esto, aún así podemos ver que a pesar de las grandes diferencias filosóficas que puede haber entre aquellas escuelas que toman como punto de partida los Vedas y aquellas que no, aún así hay una doctrina compartida, tanto por el Vedanta, como por el budismo, como por el jainismo, que es la doctrina del karma. De hecho, el Bhagavad Gita aborda 5 puntos centrales a lo largo de todo su despliegue conceptual en materia filosófica, y el karma es uno de los puntos centrales que Krishna está exponiendo a lo largo de este diálogo filosófico y religioso que habló ante Arjuna hace más de 5.000 años en el campo de batalla de Kurukshetra en lengua sánscrita. Es decir, toda acción humana, toda acción que ejecutamos los hombres y las mujeres, por ley de karma, producen algún tipo de reacción. A cada acción la acompaña algún tipo determinado de consecuencia que el ejecutor mismo, tiene que asumir. Entonces, este punto es muy importante porque el ser humano es en gran medida el creador de su propio destino. Es decir, nos encontramos con otras tradiciones míticas o filosóficas en India y por fuera de India que sostienen que el destino es ciego, que el destino está predeterminado sin ningún tipo de responsabilidad que el ser humano pueda llegar a tener por él, o sin ninguna posibilidad de modificación de ese destino o de ese karma. Y la verdad es que el Bhagavad Gita no adhiere a esa postura, tampoco el budismo y tampoco el jainismo. Es decir, el ser humano tiene una determinada conciencia, el ser humano vive de acuerdo a una cierta mentalidad, y en base a esa conciencia y a esa mentalidad el ser humano lleva a cabo acciones, y evidentemente en esta vida o en vidas futuras esas reacciones del karma vuelven al ejecutor. Entonces es muy importante comprender la responsabilidad que implica tener una forma humana de vida. Es decir, hay millones de formas de vida en este planeta y no todas alcanzan el nivel de madurez de conciencia que podemos experimentar los seres humanos. Y por eso es que un ser humano inteligente, un ser humano consciente, un ser humano que no tenga una mirada de la vida apoyada en el sentido común, sino que una persona que tenga un profundo sentido filosófico de la existencia, una persona que realmente cuente con conocimiento perfecto en sentido filosófico, comprende lo difícil que es alcanzar la plataforma humana de vida y comprende también la necesidad de analizar la calidad de nuestras acciones. Porque, como decíamos previamente, cada acción trae para el ejecutor una serie de reacciones en el presente o también, por supuesto, en el futuro. Los animales y las personas irreflexivas no piensan filosóficamente. Los animales y las personas irreflexivas simplemente actúan
movidas por diferentes instintos o movidas por diferentes deseos, según sea el tipo de vida del cual estemos hablando. Pero una persona que, habiendo alcanzado una forma humana de vida y habiéndose elevado a un estadio superior de conciencia, tiene la necesidad, en sentido filosófico, de pensar quién es, de dónde viene, a dónde va, y en consecuencia qué tipo de acciones está ejecutando, porque en determinado momento va a haber reacciones como consecuencia de las decisiones que tomemos en la vida. Entonces, de nosotros, en parte, depende nuestro destino. De nosotros, en parte, depende nuestro karma. De nosotros, en parte, depende nuestro presente y también nuestro futuro. Y por eso, haber alcanzado una forma humana de vida conlleva también desarrollar un nivel consciente e importante acerca de la responsabilidad por nuestras acciones, decisiones y por las consecuencias de lo que generamos. En relación a esto, Krishna nos ofrece a lo largo de los 18 capítulos del Bhagavad Gita, tal como es, un conocimiento perfecto. Un conocimiento que no solamente iba destinado a Arjuna, que hace 5000 años se encontraba presente en el campo de batalla de Kurukshetra, sino que las enseñanzas que Krishna le dio a su discípulo también son válidas para toda la humanidad. Y este punto es muy importante. Krishna no solamente está dotando de un conocimiento perfecto a Arjuna, sino que él también nos está dando la posibilidad, a través de sus enseñanzas, de comprender quiénes somos y de comprender el impacto que nuestras acciones tienen en el presente y en el futuro. Y en ese sentido, Krishna, a lo largo de los 18 capítulos que integran el Bhagavad Gita tal como es, a lo largo de los 700 textos que componen el Bhagavad Gita tal como es, él va a exponer diferentes niveles de conocimiento, diferentes tipos de aspectos filosóficos que son sumamente relevantes para que nosotros como seres humanos podamos elevar nuestra conciencia, podamos comprender la dignidad especial que tiene haber alcanzado una forma humana de vida y podamos utilizar consciente y responsablemente este instrumento que es el cuerpo para alcanzar la perfección espiritual más elevada. Entonces, al leer el Bhagavad Gita podemos ver que hay toda una serie de temas que se desarrollan. Específicamente en el significado de hoy, Srila Prabhupada afirma que Krishna habló a Arjuna acerca de Varna Ashram, es decir, acerca de un sistema de organización social dividido en brahmacharis, grihastas, vanaprastas, sannyasis y, por supuesto, brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras. Es decir, el alma espiritual, por influencia de sus acciones, produce un karma, y ese karma, en forma de reacciones, determina ciertas cualidades de trabajo que nos pueden conducir, como a los shudras, a tener habilidades para el trabajo manual, o para los kshatriyas tener habilidades respecto del comercio, o para los kshatriyas habilidades respecto del liderazgo, o como a los brahmanas habilidades para el trabajo intelectual. Es decir, la sociedad humana naturalmente, en relación al karma, en relación a su propia naturaleza, se ve inclinada por algún tipo de trabajo específico, el cual se cultiva como consecuencia de las reacciones kármicas, las cuales nos conducen a tener ciertas tendencias en esta vida respecto de cierta forma de trabajar, cierta forma de pensar y determinadas maneras también, por supuesto, de comportarnos. Entonces, el karma está presente ahí dentro de la organización del sistema Varna Ashram. Pero, por supuesto, a medida que uno va ascendiendo de un ashram a otro, brahmachari, grihasta, vanaprasta, sannyas, es muy importante el desarrollo de jnana. Jnana es un punto muy importante en la filosofía del Bhagavad Gita, y con este término sánscrito
hacemos referencia a un punto importantísimo en la vida espiritual progresiva, que es el conocimiento. En sánscrito, la palabra jnana puede traducirse como conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento en particular, sino específicamente un conocimiento de tipo filosófico, un conocimiento acerca del ser. Y además que en estos diferentes ashrams que integran la sociedad del Varnashram que Krishna expone ante Arjuna en el Bhagavad Gita tal como es, no solamente hay niveles progresivos de jnana o de conocimiento, sino que también ashram tras ashram uno va ganando en niveles progresivos de vairagya, es decir, de renunciación. El conocimiento y la renunciación son factores muy importantes en el proceso del avance espiritual, y por eso Krishna hace énfasis en los mismos a lo largo del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, estos diferentes procesos, estos diferentes niveles de organización social conforme al karma, conforme al guna y karma, estos diferentes niveles graduales de ascenso en el conocimiento y la renunciación también implican un cierto nivel de control sensorial. Tenemos sentidos de acción, tenemos sentidos de conocimiento, y aquel que busca progresar en la vida espiritual necesita, mediante una inteligencia iluminada por el conocimiento espiritual, poner bajo control tanto los sentidos como así también aquel elemento del cuerpo sutil que comanda los sentidos, que es la mente. Y por lo tanto también en el Bhagavad Gita Krishna está exponiendo diferentes procesos de meditación. Este punto es muy importante. Nosotros en general, dadas las condiciones de la vida actual, tenemos una vida muy acelerada, tenemos una vida en la cual tenemos que estar constantemente activos, en las que constantemente pasamos de un trabajo a otro, de una actividad a otra, y tanto en el ámbito específicamente laboral, como en el ámbito de estudio, como en el ámbito de la vida familiar, y en consecuencia a veces perdemos el tiempo y la capacidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y este punto es importante en el Bhagavad Gita, porque Krishna hace énfasis en el control de los sentidos, el control de la mente, y en todo esto juega un rol muy importante el proceso de meditación. La meditación es un factor fundamental para aquellos que están buscando trascender la visión material de la vida y ascender a un plano superior. La meditación es un factor esencial en el sentido que permite una elevación de la conciencia. La meditación no es una actividad puramente gimnástica, la meditación no es algo que tenga que ver con algún tipo de proeza física, sino que meditar significa elevar nuestra conciencia. Meditar en sus diversas formas es sacar la conciencia de lo temporal, sacar la conciencia de lo físico y elevar la conciencia hacia lo espiritual, elevar nuestra conciencia hacia lo permanente, elevar nuestra conciencia hacia lo eterno. Entonces, la meditación no es un proceso aleatorio, sino que es fundamental en la práctica espiritual que Krishna señala en el Bhagavad Gita. Y vemos en la traducción del texto 66 del capítulo 18 que leímos hoy, que Krishna está diciendo a Arjuna: abandona toda clase de religión. Entonces, la pregunta sería, ¿qué implica abandonar toda clase de religión? ¿O en qué medida un practicante de la vida espiritual que Krishna señala en el Bhagavad Gita debería abandonar todas las religiones? Entonces, este punto es importante discernirlo, porque uno podría simplemente, por las palabras que se usan en la traducción del texto sánscrito, caer en una mala interpretación. Cuando Krishna está diciendo abandona toda clase de religión, en la época que Krishna habló el Bhagavad Gita, no existía el budismo, no existía el jainismo, no existía el judaísmo, no existía el cristianismo,
ni tampoco existía el Islam. Entonces, no debemos malinterpretar este pasaje del Bhagavad Gita en el cual Krishna dice abandona todo tipo de religión. No podemos pensarlo anacrónicamente, sino que tenemos que situarnos en el tiempo y en el espacio en el que se habló el Bhagavad Gita. Y esto específicamente podemos comprenderlo si no nos quedamos con la traducción literal del texto sánscrito y si ampliamos nuestra mirada leyendo el significado dado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cuando Krishna dice abandona toda clase de religión, no está diciendo no seas cristiano, no seas judío, no seas musulmán. Esas religiones históricamente no existían en la época en que se habló el Bhagavad Gita previo a la batalla de Kurukshetra. Entonces, si leemos correctamente el significado que está dando el traductor y comentarista, Srila Prabhupada, vemos que en realidad, cuando él traduce la palabra religión, no tenemos que pensar en las religiones históricas existentes al día de hoy, sino que al usar el término religión, se está haciendo referencia a los diversos procesos de yoga que Krishna mismo expone a lo largo de los 18 capítulos del Bhagavad Gita. Entonces, cuando Krishna dice, abandona toda clase de religión, está diciéndole a Arjuna, no te preocupes por el karma, no te preocupes por las reacciones pecaminosas, dedícate al Bhakti Yoga. Entonces, ¿qué es lo que hay que abandonar? No hablamos del cristianismo, ni del judaísmo, ni del islam, ni del budismo, ni del jainismo, ni de ninguna otra religión, porque de hecho no existían en la época en que se habló el Bhagavad Gita, sino que lo que Krishna está haciendo al decir abandona toda clase de religión, es que está estableciendo una relación jerárquica de importancia entre los diferentes procesos de yoga que él expuso capítulo tras capítulo a lo largo del Bhagavad Gita tal como es. Si bien en el Bhagavad Gita, en diferentes capítulos, nos encontramos con diferentes procesos de yoga, no todos tienen la misma importancia, no todos tienen el mismo valor y no todos tienen el mismo nivel de efectividad en el tiempo presente, que es la era de Kali, la era de riña e hipocresía. Entonces, cuando Krishna está diciendo que abandones toda clase de religión y entrégate a mí, le está diciendo a Arjuna que para alguien que quiere situarse en el plano más elevado de la vida espiritual, no hace falta seguir el proceso de Jnana Yoga. El proceso de Jnana Yoga es un proceso que generalmente lo conocemos como el impersonalismo o la filosofía Mayavada, la filosofía Advaita de Shankar. Es decir, para aquel que realmente quiere obtener todo el beneficio de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, no hace falta seguir ese proceso por el cual se piensa que la verdad absoluta es impersonal. Básicamente ese proceso no se recomienda en el Bhagavad Gita. Ahora uno podría decir, bueno, pero en el capítulo 6 se recomienda el proceso de Dhyana Yoga o del yoga místico, el cual nos pone en contacto con Paramatma, con la superalma, con esa forma de Vishnu que es omnipresente y que está dentro de todos los cuerpos de las almas condicionadas. Pero Krishna está diciendo, abandona todo proceso de religión y entrégate a mí. Y así que como no es necesaria la práctica del Jnana Yoga, tampoco para un trascendentalista elevado es necesaria la práctica del Dhyana Yoga, sino que el abandonar todo tipo de religión y entregarse a Krishna quiere decir que con conocimiento y con devoción uno se dedique a la práctica del Bhakti Yoga, o lo que Srila Prabhupada traduce como el servicio devocional. A lo largo del Bhagavad Gita, Krishna está exponiendo diferentes procesos de yoga. Todos los procesos de yoga que Krishna expone en el Bhagavad Gita son importantes, son auténticos y son valiosos, porque son procesos yógicos que cada cual, desde su propio alcance, nos permite lograr un nivel de avance espiritual. Y por supuesto, como decíamos al comienzo de la clase de hoy, un ser humano que elevó su conciencia, un ser humano consciente,
un ser humano dotado de una mentalidad filosófica en términos de las antiguas enseñanzas del conocimiento védico, entiende que toda acción kármica produce una reacción, que el ser humano crea su propio destino y que es muy importante que evaluemos cómo actuamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la acción trae una gran responsabilidad para el ejecutor en forma de reacción kármica. Y estos procesos de yoga que Krishna expone en el Bhagavad Gita, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, son procesos que, entre otros aspectos muy importantes, nos liberan de las reacciones kármicas y por lo tanto nos liberan del ciclo reiterado del nacimiento y la muerte. Ahora bien, cuando uno quiere alcanzar la perfección espiritual más elevada, no es necesario que pasemos de manera gradual de un yoga a otro. Es decir, un espiritualista que quiera obtener todo el beneficio de su práctica no tiene que pasar por una escalera del yoga en la que se dedique un tiempo al Jnana Yoga para después ascender al Dhyana Yoga y para de ahí llegar al plano del Bhakti Yoga. No es necesario perder tiempo y energía practicando yogas de manera gradual, sino que lo que Krishna está recomendando en este capítulo 18, texto 66 del Bhagavad Gita tal como es que si queremos alcanzar toda la perfección, si queremos alcanzar el beneficio más elevado, directamente y sin perder tiempo, tenemos que dedicarnos a la práctica del Bhakti Yoga. Tenemos que dedicarnos a la práctica del servicio devocional, el cual está compuesto por diferentes procesos que se detallan a lo largo del Bhagavad Gita y también del Srimad Bhagavatam. No es necesario pasar de un nivel de yoga a otro. No es necesario invertir todo el tiempo y la energía en perfeccionar un yoga para luego ascender al próximo nivel. Este capítulo 18 del Bhagavad Gita es conclusivo. Este capítulo 18 del Bhagavad Gita de alguna manera presenta lo fundamental de las enseñanzas que Krishna le da a Arjuna. Y lo fundamental en este caso es que como trascendentalistas tenemos que directamente poner nuestra conciencia en la práctica del Bhakti Yoga. Porque en el Bhakti Yoga uno entiende quién es como un ser espiritual, diferente del cuerpo material. En el Bhakti Yoga hay un profundo conocimiento filosófico acerca de nuestra identidad como almas espirituales y eternas. En el Bhakti Yoga hay un profundo conocimiento filosófico acerca de Krishna como el Brahman Supremo, la suprema personalidad de Dios y el origen de los mundos materiales y espirituales. Y a través de ese conocimiento filosófico, mediante la práctica de los diferentes procesos del Bhakti, el alma individual puede revivir su relación eterna y amorosa con Krishna. Y en eso el alma alcanza su máxima perfección. Nosotras, las almas espirituales que nos encontramos en cuerpos materiales, estamos de alguna manera bajo el dominio de la ilusión. Estamos aceptando lo que no es en el lugar del ser. Estamos de alguna manera distraídos con nuestros deseos materiales, con nuestras actividades materiales, y así producimos un karma, y así estamos reencarnando de un cuerpo a otro, y nunca logramos encontrar esa satisfacción profundamente espiritual que todos internamente estamos anhelando. Por eso Krishna, que es quien expone el Bhagavad Gita ante Arjuna, en el momento previo a la batalla de Kurukshetra, nos está explicando cómo perfeccionar nuestra naturaleza espiritual. Nos está explicando cómo satisfacer nuestros anhelos más profundos mediante la práctica del yoga. Y Krishna no está recomendando el yoga impersonal, Krishna no está recomendando el yoga místico, Krishna está recomendando específicamente la práctica del Bhakti Yoga. Cuando Krishna dice abandona todo tipo de religión, lo que está Krishna diciendo es no pierdas energía, no pierdas tiempo en procesos de yoga que no te pueden dar el máximo beneficio. Si querés alcanzar la máxima perfección, entonces contás con la práctica del Bhakti Yoga o servicio devocional. Porque en ese yoga uno alcanza el conocimiento filosófico perfecto acerca de quiénes somos, acerca de quién es Krishna
y acerca de cómo en la práctica revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Y como Srila Prabhupada explica en el significado, revivir esa relación para el alma espiritual es fundamental porque Krishna es supremamente atractivo. Krishna es la fuente de todas las bellezas. Su belleza supera el encanto de millones de cupidos. Y al principio del encuentro de hoy cantamos Jai Radha Madhava. En la primera línea de esa canción decíamos que Krishna y Shrimati Radharani disfrutan en los bosques de Vrindavan. Entonces, ¿qué mejor objeto de meditación que Radha y Krishna en los bosques de Vrindavan? Krishna es hermoso, Radha es hermosa, pero cuando Radha y Krishna están juntos se ven todavía más hermosos. ¿Para qué perder el tiempo con especulaciones impersonales? ¿Para qué perder el tiempo con un austero yoga místico, cuando a través del Bhakti Yoga podemos meditar en la belleza de Radha y Krishna? Cuando a través del Bhakti Yoga podemos revivir nuestra relación con el supremamente atractivo Krishna, que es el amante de las gopis y que levanta la colina Govardhan. ¿Para qué perder el tiempo intentando comprender tú eres eso o todo es Brahman, cuando podemos recordar que Krishna es el amado de Yasoda, que junto a Balaram y sus amigos tienen todo tipo de aventuras en los bosques de Goloka Vrindavan? ¿Para qué perder el tiempo con el riguroso control ascético de la mente y de los sentidos artificial que plantea el Dhyana Yoga, cuando podemos a través del Bhakti recordar que Krishna disfruta con sus amigos y amigas en la orilla del río Yamuna? Es decir, a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna está hablando de Varnashram, está hablando de conocimiento, de desapego, de control de los sentidos, de la mente, de meditación. Krishna está exponiendo diferentes procesos de yoga, pero también Krishna, como el orador del Bhagavad Gita, como aquel del cual procede todo el conocimiento védico, él mismo está recomendando que no perdamos tiempo con yogas que no son prácticos, que no perdamos tiempo con yogas que no nos pueden dar el beneficio que internamente estamos buscando. Abandona toda clase de religión, no quiere decir no seas cristiano, no seas musulmán, no seas budista, no seas judío, no seas jainista. En la época de Krishna, todas esas religiones no existían. Lo que Krishna está diciendo es que como alma espiritual tenés la posibilidad de perfeccionar tu existencia, tenés la posibilidad de elevar tu conciencia, y que eso se logra a través de la práctica del Bhakti Yoga, y que aquel que se sitúa en la práctica del Bhakti Yoga y que se ve atraído desde lo más profundo de su ser por el supremamente atractivo, por Krishna, por Radha y Krishna que disfrutan en los bosques de Vrindavan, por Krishna que es el amante de las gopis que levanta la colina Govardhan, por ese Krishna que es el amado de Yasoda que junto a Balaram y los gopas cuidan vacas surabis en los bosques de Vrindavan. Cuando uno se ve atraído por ese Krishna que disfruta con las gopas y con las gopis en la orilla del río Yamuna, entonces en esa práctica del Bhakti Yoga puro y habiendo revivido el Krishna Prema, el amor puro por Krishna, entonces ese trascendentalista es el más elevado de todos. Porque el Bhakti Yoga, es decir, la práctica del servicio devocional, es el aspecto más confidencial del conocimiento védico. En los Vedas nos encontramos con toda clase de himnos, en los textos llamados brahmanas nos encontramos con todo tipo de instrucciones para la casta sacerdotal, en los Puranas nos encontramos con muchísimas historias, al igual que en el Mahabharata, en el Vedanta Sutra nos encontramos con una filosofía muy sofisticada, pero el punto es que, en realidad, el aspecto más confidencial de todo lo que expone el conocimiento védico es que aquel que ha logrado despertar su conciencia, aquel que está intentando alcanzar la perfección más elevada en la vida espiritual, tiene que llegar al plano de la práctica del Bhakti Yoga. Y además, el hecho de que uno como trascendentalista se sitúe en la práctica del servicio devocional puro
es la esencia de todo el mensaje que Krishna expone en el Bhagavad Gita y es el proceso por el cual todos nosotros podemos alcanzar la máxima perfección. Hare Krishna. Muchas gracias. Aum Tat Sat. Voy a chequear si hay alguna pregunta. Saludos para María Rosenthal, para Bacta Pablo, Juan Morales, Rafael Levano Crespo, Jaime Talero. Muy bien, no veo preguntas ni comentarios, así que esto es todo. Hare Krishna, Aum Tat Sat.